Joaquín Guzmán es, posiblemente, el narcotraficante más reconocido en vida. Aunque la atención suele centrarse principalmente en su historial criminal y sus macabras actividades, se conoce poco acerca de los hombres que formaban parte de su círculo cercano. En este video exploraremos más allá del famoso líder y nos adentraremos en las sombras para conocer a los subordinados que ejecutaban las órdenes del cerebro criminal, conocido como El Chapo. Manuel Alejandro Gómez Díaz, apodado popularmente como Aponte, trabajaba muy de cerca con Guzmán en calidad de sicario principal del cártel de Sinaloa. Fue precisamente Gómez Díaz quien contribuyó a que El Chapo se ganara la reputación de ser casi imposible de capturar o retener como prisionero. Este sicario fue el artífice de los túneles que el líder del cártel utilizó con frecuencia para escapar. ¿De dónde obtuvo las habilidades y el entrenamiento que lo convirtieron en un temido atacante y un valioso activo para el cártel? Un breve repaso por su pasado revela la respuesta. Había servido en el ejército mexicano durante sus primeros años, antes de adentrarse en el turbio mundo del crimen organizado y el narcotráfico. El cártel de Sinaloa no fue su primer destino, ya que previamente había ofrecido sus servicios a otros capos antes de unirse a El Chapo. Su eficiencia lo llevó rápidamente a ser nombrado jefe de seguridad. Su tarea era clara. Conforme la persecución contra su jefe se intensificaba, debía garantizar que no fuera arrestado. En caso de que lo capturaran, su misión era planear una fuga rápida y efectiva. Este deber, que ponía constantemente su vida en riesgo, terminó en 2014 cuando su jefe fue capturado por segunda vez. Coincidentemente, ese mismo año, el 8 de abril de 2014, Aponte fue hallado muerto en circunstancias misteriosas junto a algunos de sus compañeros. El cuerpo de Aponte presentaba signos evidentes de tortura y múltiples impactos de bala. Otro personaje clave en el entramado criminal fue Mario Iglesias Villegas, conocido por varios alias como 2 Delta, el 2 Parca o simplemente La Parca. Estos sobrenombres eclipsaban su verdadero nombre y revelaban su naturaleza. Mario Iglesias Villegas era un sicario profesional y el líder de un escuadrón especial del cártel. Su paso por el cártel de Sinaloa fue relativamente breve, desde 2008 hasta 2012, cuando fue finalmente arrestado. No obstante, durante este periodo, se desató una ola de violencia en México, especialmente en Ciudad Juárez, que se convirtió en la ciudad más peligrosa del mundo debido a los alarmantes índices de homicidios. La misión de Villegas era asegurar la supremacía del cártel de Sinaloa sobre cualquier otro grupo criminal en la región, particularmente en lo relacionado con el tráfico de drogas. Su brutalidad quedó de manifiesto cuando secuestró y asesinó a un hombre el día de su boda, junto con su hermano, quien era su padrino y su tío. Las víctimas, Rafael Morales Valencia, Jaime Morales Valencia y Guadalupe Morales Arreola, fueron capturadas a las afueras de la iglesia donde se celebró la ceremonia. El reinado de terror de Villegas finalizó en 2012 con su arresto, y en 2022 fue condenado por un tribunal federal en Texas a cadena perpetua, tras ser hallado culpable de lavado de dinero, secuestro y conspiración para cometer homicidio, entre otros delitos. José Antonio Torres Marrufo, conocido popularmente como El 14 y El Jaguar, también jugó un papel destacado como uno de los principales ejecutores del cártel de Sinaloa. Su deber consistía en supervisar el flujo de drogas que partía de Ciudad Juárez hacia Estados Unidos y garantizar que cualquier competencia fuera eliminada. Utilizaba lo que se describía como células de transporte, un sistema coordinado para trasladar la droga sin ser detectado por las fuerzas de seguridad. Bajo su dirección, grandes cantidades de cocaína y marihuana cruzaban hacia Estados Unidos a través de puentes internacionales e incluso por el desierto. Ciudad Juárez era un punto clave debido a su proximidad y facilidad de acceso. Una de las células de sicarios empleadas en la guerra del cártel de Sinaloa contra otros cárteles fue Gente Nueva, una agrupación controlada y equipada por Marrufo. Él fue el responsable de proporcionarles dinero y armamento para la sangrienta guerra en Juárez, que dejó miles de víctimas fatales. Antes de sus actividades en Juárez, también había operado en la sección de El Paso del cártel de Sinaloa,
y era buscado por las autoridades por su implicación en delitos violentos. Marrufo fue arrestado en 2012, extraditado a Estados Unidos en 2019 y condenado a 40 años de prisión en marzo de 2022, tras declararse culpable de 3 de los 14 cargos que enfrentaba. Su detención fue considerada un triunfo significativo en la lucha contra los cárteles de la droga, ya que permitió el hallazgo de grandes volúmenes de cocaína, de cientos de kilogramos, armas y millones de dólares, que se cree que eran producto del comercio ilegal. Otro nombre destacado es el de Oreo Iván Gastelum, apodado El Cholo, quien era señalado como uno de los sicarios más notorios de El Chapo y jefe de todos sus asesinos. Su cercanía con Guzmán lo convirtió en uno de sus hombres de confianza. En 2005, Gastelum fue arrestado tras ser sorprendido con 10 armas de fuego en su poder. Sin embargo, debido a una deficiente investigación, pronto fue puesto en libertad por orden judicial. Posteriormente, continuó trabajando estrechamente con Guzmán hasta que ambos fueron capturados durante una operación militar de alto nivel. En aquel entonces, las autoridades probablemente desconocían que habían dejado en libertad a un individuo que, pocos años después, se transformaría en una espina clavada en su costado y en uno de los principales objetivos de su lista de los más buscados. La siguiente vez que se topó cara a cara con la justicia fue tras un enfrentamiento armado con soldados en 2008. En esa ocasión fue arrestado, y esta vez terminó aguardando tras las rejas hasta el 9 de agosto de 2009. En esa fecha, el Cholo logró evadirse y huir. Se estaba organizando una celebración en el penal, y él aprovechó el bullicio para reencontrarse con la libertad. A partir de entonces, se inició una intensa cacería en su contra, con varios intentos fallidos, de capturarlo hasta 2016, cuando finalmente fue arrestado. Había pertenecido al ejército, participó en el asalto a la residencia de El Chapo, en Los Mochis, y escapó con él a través de un túnel. Más tarde, esa misma noche, fue detenido mientras viajaba en un vehículo robado en un control de seguridad. José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como El Chino, formaba parte del Cártel de Sinaloa. Esta organización criminal contaba con diversos grupos de sicarios. Uno de los más notorios era los Antrax, liderado y fundado por Arechiga Gamboa, popularmente llamado El Chino Antrax. Trabajaba bajo las órdenes de Ismael El Mayo Zambada, estrecho colaborador de El Chapo y cofundador del célebre cártel. A pesar de sus actividades criminales y su peligrosa reputación, llevó una vida marcada por la ostentación y mantenía una intensa actividad en redes sociales. Con frecuencia publicaba imágenes de sus fiestas, sus costosos bienes como joyas, automóviles deportivos, yates e incluso grandes sumas de dinero en efectivo. Ganó popularidad entre sus seguidores realizando sorteos en los que premiaba con teléfonos, vehículos y gafas de sol a los ganadores. Su único intento por mantener el anonimato consistía en difuminar su rostro en las fotografías que compartía. No obstante, su constante presencia en redes sociales se volvió su perdición, ya que las autoridades estadounidenses lograron localizarlo gracias a esas publicaciones. En aquel entonces, las autoridades probablemente desconocían que habían dejado en libertad a un individuo que, pocos años después, se transformaría en una espina clavada en su costado y en uno de los principales objetivos de su lista de los más buscados. La siguiente vez que se topó cara a cara con la justicia fue tras un enfrentamiento armado con soldados en 2008. En esa ocasión fue arrestado, y esta vez terminó aguardando tras las rejas hasta el 9 de agosto de 2009. En esa fecha, el Cholo logró evadirse y huir. Se estaba organizando una celebración en el penal, y él aprovechó el bullicio para reencontrarse con la libertad. A partir de entonces, se inició una intensa cacería en su contra, con varios intentos fallidos de capturarlo hasta 2016, cuando finalmente fue arrestado. Había pertenecido al ejército, participó en el asalto a la residencia de El Chapo, en Los Mochis, y escapó con él a través de un túnel. Más tarde, esa misma noche, fue detenido mientras viajaba en un vehículo robado en un control de seguridad. José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como El Chino, formaba parte del Cártel de Sinaloa. Esta organización criminal contaba con diversos grupos de sicarios.
Uno de los más notorios era los Anthrax, liderado y fundado por Arechiga Gamboa, popularmente llamado el Chino Anthrax. Trabajaba bajo las órdenes de Ismael El Mayo Zambada, estrecho colaborador de El Chapo y cofundador del célebre cártel. A pesar de sus actividades criminales y su peligrosa reputación, llevó una vida marcada por la ostentación y mantenía una intensa actividad en redes sociales. Con frecuencia publicaba imágenes de sus fiestas, sus costosos bienes como joyas, automóviles deportivos, yates e incluso grandes sumas de dinero en efectivo. Ganó popularidad entre sus seguidores, realizando sorteos en los que premiaba con teléfonos, vehículos y gafas de sol a los ganadores. Su único intento por mantener el anonimato consistía en difuminar su rostro en las fotografías que compartía. No obstante, su constante presencia en redes sociales se volvió su perdición, ya que las autoridades estadounidenses lograron localizarlo gracias a esas publicaciones. Aunque solía ocultar su rostro, a menudo exhibía su cuerpo para presumir de su físico y sus rutinas de entrenamiento. Además, llevaba una marca distintiva pero llamativa, un anillo de diamantes en forma de calavera que identificaba a los miembros de los Anthrax. Las autoridades se fijaron en estos detalles, así como en su afición por viajar. Finalmente, fue capturado en Holanda y extraditado a petición del gobierno estadounidense por delitos vinculados al narcotráfico entre diciembre de 2013 y julio de 2014. En 2015, se declaró culpable de participar en actividades de cárteles y tráfico de drogas, lo que podría haberle costado cadena perpetua. Sin embargo, fue condenado a 7 años y 3 meses en 2019 y puesto en libertad el 3 de marzo de 2018. 2020 bajo supervisión. 3 días después se fugó y, 10 días más tarde, fue hallado muerto en un vehículo abandonado junto a su hermana y un hombre no identificado. Su muerte fue un misterio. Raúl Mesa Torres fue el sicario más joven reclutado en el cártel de Sinaloa, pero su reinado fue breve. Su padre, Raúl Mesa Ontiveros, era un alto dirigente del cártel. Al cumplir 15 años, decidió seguir los pasos de su progenitor. Le gustaba posar con armas sofisticadas y chalecos antibalas, compartiendo las imágenes en redes sociales, lo que le hizo ganar popularidad, especialmente entre otros jóvenes mexicanos que le admiraban y aspiraban a ser como él. Estaba decidido a convertirse en un despiadado cerebro criminal, como su padre y otros sicarios veteranos con los que se rodeaba. Sin embargo, un día fatídico, la ley y la muerte se cruzaron en su camino, truncando cualquier aspiración de consolidarse como una amenaza en el mundo del narcotráfico. El 25 de abril de 2010, mientras estaba en compañía de un grupo de amigos, fue interceptado en un control policial de rutina. Se negaron a obedecer y, en su lugar, intentaron intimidar a los agentes con sus armas de alto calibre. Mesa Torres disparó mortalmente contra uno de los policías, pero fue abatido por otro agente. Sus heridas de bala acabaron con su vida y fue declarado muerto en un hospital privado a la mañana siguiente. Su padre también había sido asesinado en 2007. Edgar Alexis Mesa Soto, conocido como El Pingüi, lideró los Salazar, otro grupo de sicarios controlado por El Chapo. Se encargaba de dirigir las operaciones de tráfico de drogas e incluso de personas hacia Estados Unidos para el cártel de Sinaloa. Mesa Soto tomó el relevo de Adán Salazar Zamorano, quien fundó el temido grupo alrededor de 2005 y fue arrestado e ingresado en prisión en 2011. Este despiadado grupo de sicarios era un pilar fundamental del cártel y operaba en diversas áreas del mismo, como la siembra, la producción y la vigilancia de los cultivos y los centros de procesamiento. Fue la mente maestra detrás de múltiples atentados cobardes que causaron la muerte de cientos de personas en su municipio, Guaymas, Sonora. El 26 de agosto de 2020, cayó abatido en la plenitud de su juventud, a los 23 años, pocos días después de haber participado activamente en una emboscada letal. A las 6:40 de la mañana, su cuerpo fue hallado acribillado en una playa desolada del Boulevard Loma Dorada, frente a una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. Su cadáver había sido arrojado desde un vehículo en movimiento.
Se sospecha que recibió impactos de bala durante un enfrentamiento y que sus cómplices lo abandonaron para evitar ser capturados por las autoridades. Aureliano Guzmán Loera, como habrán deducido por su apellido tan conocido, tiene vínculos sanguíneos y familiares con el Chapo, pues es su hermano. No solo eso, sino que también se convirtió en una de las principales figuras del cártel de Sinaloa tras la captura de su hermano. Aureliano asumió el mando de las operaciones delictivas en la Sierra de Sinaloa, destacándose por su ferocidad inigualable, evidenciada en sus innumerables crímenes. Su hermanastro, Ernesto Guzmán Hidalgo, fue asesinado en abril de 2015 bajo la sospecha de haber filtrado información que facilitó la detención del Chapo. Su ejecución marcó el punto culminante de la rivalidad con el cártel de los Beltrán Leiva, ya que Hidalgo era también el padre de la esposa de Alfredo Beltrán Leiva. Además, en octubre de 2016, llevó su brutalidad al extremo al rescatar a uno de sus sicarios, Julio Óscar Ortiz Vega, emboscando a un convoy militar y tomándolo como rehén con explosivos. En el ataque, 10 soldados resultaron gravemente heridos y 5 perdieron la vida. Sin embargo, el Guano, como también se le conoce, no cesó hasta cumplir su cometido y asegurar la liberación de su hombre en respuesta a la ofensiva. 50 vehículos militares fueron desplegados en su búsqueda con el objetivo de capturarlo. Sin embargo, logró huir hacia las montañas de Sinaloa y evitar su arresto. Aún sigue prófugo, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $5 millones a quien brinde información valiosa que permita su detención. Antes de la aprehensión de Joaquín Guzmán, sus hijos no gozaban de gran notoriedad. No obstante, con su ausencia, han tomado el control de las operaciones del cártel, demostrando ser tan fríos y despiadados como su progenitor. Se especula que el Chapo tiene entre 15 y 24 descendientes, aunque solo 4 de ellos están involucrados activamente en el narcotráfico: Ovidio, Jesús, Joaquín e Iván, conocidos colectivamente como los Chapitos, que significa los menores. Todos excepto Joaquín, quien mantiene un perfil discreto, son buscados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Las fuerzas policiales de México y IEEU han confirmado que estos hermanos han logrado consolidar su dominio en el estado de Sinaloa, especialmente en la ciudad de Culiacán. Durante la pandemia, impusieron un toque de queda a las 10 de la noche, sin respaldo gubernamental, pero con cumplimiento obligatorio, ya que quienes desobedecían eran brutalmente castigados con golpizas y sanciones económicas. En 2016, 2 de los Chapitos fueron secuestrados por un cártel rival, pero fueron liberados poco después para evitar despertar la furia del Chapo. Más recientemente, el 5 de enero de 2023, el gobierno mexicano llevó a cabo la captura de uno de ellos. Ovidio Guzmán, la ciudad se sumió en el caos, desatándose un escenario de terror cuando los sicarios del cártel tomaron las calles, incendiaron autobuses, bloquearon carreteras e incluso abrieron fuego contra aeronaves. El episodio recordó lo sucedido en 2019, cuando Ovidio fue detenido, pero posteriormente liberado debido a la escalada de violencia y la captura de militares por parte del crimen organizado. Sin embargo, esta vez su liberación no ocurrió, y enfrenta un inminente proceso de extradición a Estados Unidos. Brian Donaciano Holguín Verdugo, alias El Pit, fue una pieza clave en el éxito del cártel de Sinaloa bajo el liderazgo del Chapo, particularmente en el tráfico de drogas. Se le consideró el nexo más relevante entre el cártel y peligrosas organizaciones criminales de Colombia, incluyendo las tristemente célebres FARC, lideradas por Iván Mordisco y Gentil Duarte. En febrero de 2022, emprendió un viaje a Colombia con la misión de coordinarse con los disidentes de dicho grupo armado, con el objetivo de establecerlos como los principales distribuidores y traficantes de drogas del cártel de Sinaloa en la región. No obstante, aquella visita sería la última que haría como hombre libre. El sicario ignoraba que sobre él pesaba una difusión roja y que estaba siendo seguido desde el instante en que puso un pie en territorio colombiano. Tenía la intención de establecerse en la región e incluso ya había iniciado gestiones para adquirir una propiedad.
Verdugo se desplazaba en vehículos ciegos, escoltado por guardias estratégicamente ubicados para garantizar su protección y evitar cualquier posible arresto mientras asistía a reuniones clandestinas. Sin embargo, su destino quedó sellado por una simple publicación en Facebook. Se había vinculado sentimentalmente con una modelo a la que solía visitar cada vez que estaba en la zona. En una ocasión, ella lo convenció de ir juntos a la estatua de Cristo Rey, donde se tomaron una fotografía mientras se besaban. La imagen fue publicada en su perfil de Facebook y poco después, agentes de la DEA confirmaron su identidad y alertaron a la Policía Antinarcóticos de Colombia. Tras varios días de seguimiento, fue capturado en un operativo sin incidentes. No tuvo tiempo de reaccionar ni sospechó nada. Desesperado, intentó sobornar a las autoridades con $1.000 millones, pero su intento fracasó. Ahora espera su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por cargos vinculados al narcotráfico. Así, a grandes rasgos, puede resumirse la vida de Edgar Galván, un aliado cercano de uno de los sicarios más sanguinarios del Chapo. En 2003, recién divorciado, decidió dejar atrás su pasado y comenzar de nuevo. Cruzó al otro extremo de la ciudad mexicana, tal vez tan lejos como pudo de su antigua vida matrimonial, y alquiló un apartamento en Ciudad Juárez. Solo con mencionar esa ciudad, es fácil imaginar lo que ocurrió después. En ese entonces, Ciudad Juárez estaba infestada de clubes nocturnos, y Galván comenzó a frecuentarlos cada noche, disfrutando de la vida nocturna y, lamentablemente, también haciendo amistades peligrosas. Fue en ese momento cuando conoció a José Antonio Torres Marrufo, uno de los sicarios más temidos del cártel de Sinaloa. Tras varios años de amistad, Galván comenzó a involucrarse directamente en actividades ilícitas, colaborando con su nueva camarada y compañero de fiestas nocturnas. Se dedicó al tráfico de cocaína, marihuana y municiones, trasladándolas dentro y fuera de la ciudad vecina de El Paso. Aunque actualmente es descrito como un miembro de bajo rango y sin gran relevancia dentro del cártel, su testimonio fue crucial en el juicio contra el Chapo. Declaró sobre las conversaciones y eventos a los que tuvo acceso mientras trabajaba con el líder criminal. A pesar de no estar vinculado directamente a delitos de alto impacto, fue arrestado en 2011 y sentenciado a 24 años de prisión. Conocido por sus aliados como el 20, era una de las figuras más importantes dentro de los Anthrax, un grupo de asesinos altamente entrenados y despiadados, responsables de la muerte de miles de personas. Fungía como mano derecha del temido jefe de sicarios Rodrigo Arechiga Gamboa, apodado el Chino Anthrax. En marzo de 2017, protagonizó una fuga de prisión junto con Juan José Esparragosa Moreno, hijo de un influyente líder del cártel de Sinaloa. Aprovechando las horas de visita, ejecutaron su escape y salieron sin que nadie se percatara. Para cuando las alarmas de la prisión sonaron tras una llamada al 911 alertando sobre una supuesta persona herida dentro del penal, ambos ya llevaban horas fuera del recinto. 2 horas después, se informó oficialmente su desaparición y se inició un operativo de búsqueda, aunque no dejó rastro. Incluso el jefe de seguridad del penal de Culiacán desapareció misteriosamente y hasta la fecha no ha sido localizado. Aunque las circunstancias exactas de la fuga siguen sin esclarecerse, se presume que contaron con apoyo interno del personal penitenciario. Peña figuraba entre los acusados en una demanda de 2012 presentada por el Departamento de Justicia de EEEIU, en la que aparecieron los principales líderes del cártel de Sinaloa, incluido el Chapo, el Mayo Zambada y otros 22 altos mandos de la organización. Para mantener sus operaciones, los Anthrax requerían grandes cantidades de efectivo y armamento. Por ello, necesitaban una persona de confianza que pudiera gestionar los fondos del grupo con total discreción y eficacia. Ese rol lo consideró Rafael Guadalupe Félix Núñez, quien paradójicamente estaba casado con Ana Lilia Vizcarra Vega, hija de un ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa. Se dice que tuvieron 2 hijos juntos. Conocido como el Changuito Anthrax Núñez, se encargaba de la administración financiera de la organización,
asegurándose de que el grupo contara con los recursos necesarios para operar sin interrupciones. También mantenía contacto directo con los líderes del cártel de Sinaloa para gestionar el flujo de dinero y armamento. Fue arrestado por primera vez en 2013 junto con otro integrante conocido como el Monkey, ambos pertenecientes al escuadrón de sicarios. En el momento de su captura, se les incautó munición de uso restringido y fueron trasladados a la Comisaría Municipal de Culiacán, donde sus datos fueron ingresados en la base criminal de México. Sin embargo, poco después fueron liberados. En 2014 Núñez fue nuevamente detenido, pero en 2017 logró fugarse junto a otros 4 cabecillas del cártel, impidiendo así su extradición a Estados Unidos. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, pero se presume que ahora lidera las operaciones del cártel de Colima. Frecuentemente llamado el Azul, debido a su tez oscura que le daba un tono azulado, Juan José Esparragosa Moreno no era solo un asesino al servicio del Chapo, también era un socio de confianza y una de las figuras más influyentes dentro del cártel de Sinaloa. Curiosamente, su trayectoria no comenzó en el crimen organizado, sino del lado de la ley. En sus inicios, trabajó para la Dirección Federal de Seguridad, una agencia secreta de inteligencia en México, encargada de combatir el crimen y el narcotráfico. Sin embargo, terminó pasándose al otro lado, dejó la policía para fundar el Cártel de Guadalajara y, finalmente, se unió al Cártel de Sinaloa bajo el mando del Chapo. Durante su tiempo en la agencia de inteligencia, desarrollaron fuertes lazos con mandos policiales corruptos, algo que le resultó beneficioso cuando decidió incursionar en el narcotráfico. Desde la captura de Joaquín Guzmán, ha seguido liderando su facción del cártel, convirtiéndose en uno de los capos más buscados en México y Estados Unidos. El Departamento de Estado estadounidense ha emitido una orden de búsqueda y captura en su contra, ofreciendo una recompensa de $5 millones a quien brinde información útil sobre su paradero. El nombre lo delata. Juan José Esparragosa Monzón, conocido como El Negro, era hijo de El Azul, uno de los líderes más importantes del cártel de Sinaloa. Se dice que Monzón desempeñaba un papel clave en la coordinación del tráfico de drogas y que también estaba al frente de las finanzas del cártel. Se cree que su función principal era administrar los ingresos generados por la organización, ocultándolos a través de inversiones en bienes raíces en varios estados mexicanos, entre ellos Jalisco y Sinaloa. La guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, o CNG, y el Cártel de Sinaloa desató un baño de sangre en Tijuana, y sus alrededores cobrando millas de vidas. El Negro fue señalado como el estratega detrás de los ataques del Cártel de Sinaloa en esa región. Por su peligrosidad, figuraba en la lista de criminales prioritarios elaborada por órdenes del entonces presidente Enrique Peña Nieto. En 2016 fue arrestado junto con su escolta, pero en 2017 logró fugarse junto con otros 3 altos mandos de la organización. Desde entonces, permanece prófugo, aunque sigue dirigiendo operaciones desde las sombras. La única mujer en esta lista, Claudia Ochoa Félix, se hizo famosa por su presencia en redes sociales. Sin embargo, lo que muchos no podían creer era que, detrás de su apariencia llamativa y su asombroso parecido con Kim Kardashian, se ocultaba una conexión con uno de los grupos de sicarios más temidos del mundo: los Anthrax. En 2014 comenzó una circular de rumores en Internet sobre su relación con la organización criminal. Aunque ella negó tajantemente cualquier implicación, no está claro si las autoridades realizaron alguna investigación formal para confirmarlo o desmentirlo. Sin embargo, informantes anónimos sugirieron que tenía un papel importante dentro del cártel. Estas sospechas tomaron fuerza cuando fue encontrada muerta en circunstancias sospechosas, el 14 de septiembre de 2019. Su cuerpo fue hallado en su apartamento, y los exámenes médicos revelaron que falleció por aspiración pulmonar provocada por una sobredosis de drogas. La noche anterior, había asistido a una fiesta y regresó acompañada por un hombre cuya identidad nunca se confirmó. A la mañana siguiente, este individuo intentó despertarla sin éxito y llamó a emergencias, pero fue declarada muerta en el acto. Las circunstancias en torno a su fallecimiento avivaron las especulaciones sobre su vínculo con los Anthrax.
Se cree que el grupo pudo haber orquestado su muerte para evitar cualquier posible filtración de información. Dentro del cártel de Sinaloa, Francisco Arce Rubio, mejor conocido como Pancho Arce, se había ganado una reputación como un sicario leal y altamente efectivo. Sin embargo, su reinado llegó a un abrupto final debido a una serie de asesinatos en represalia por parte de bandas rivales. El 1 de noviembre de 2011, durante un partido de fútbol sala en Sinaloa, la tranquilidad del encuentro se vio interrumpida cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la cancha. Con el objetivo de eliminar a su objetivo principal, los atacantes obligaron a todos los presentes a tumbarse boca abajo antes de disparar y asesinar a uno de los directivos del equipo, ya Francisco Arce Rubio, alias Pancho Arce, de 30 años. Su asesinato desencadenó una ola de violencia en el estado, con múltiples homicidios relacionados con el grupo, los Anthrax. Poco después, se encontraron 3 cuerpos colgados de un puente con señales de haber sido torturados brutalmente. Uno de los cadáveres tenía un gran agujero en el estómago, mientras que los otros 2 parecían haber sido congelados antes de su ejecución. El terror se intensificó cuando un hombre armado abrió fuego en una cancha de voleibol en Culiacán, dejando 8 muertos y varios heridos. A menudo llamado el Sargento Fénix, su nombre real era René Velázquez Valenzuela. Considerado uno de los sicarios de mayor confianza del cártel de Sinaloa, fue un miembro clave de los Anthrax. Su misión principal era proteger a los líderes del cártel y garantizar que los cargamentos de droga llegaran a su destino sin interferencias de bandas rivales o autoridades. Su apariencia imponente con cabeza afeitada y largas barbas junto con sus métodos despiadados le valieron otros apodos como el Gato Negro y el Talibán. Antes de unirse a la organización, trabajaba simplemente como camionero, pero su lealtad y habilidades en combate le permitieron ascender rápidamente. Llegó a ser uno de los hombres de confianza de los líderes del cártel, a tal punto que en una ocasión se entregó a las autoridades para permitir que su jefe, el chino Anthrax, escapara durante un enfrentamiento con la policía. Velázquez fue detenido y pasó 5 años en prisión preventiva, tiempo en el cual continuó manejando operaciones dentro del cártel desde la cárcel. Cuando recuperó la libertad en 2014, fue recibido de nuevo en los Anthrax, convirtiéndose en el segundo al mando. Sin embargo, en 2016 fue asesinado durante un operativo militar contra el cártel, poniendo fin a su reinado de terror. Andrés Rubio Rondero, alias El Gallo, era el encargado de mantener el control del territorio de San Felipe bajo el dominio del cártel de Sinaloa. Su papel se volvió crucial luego de la captura de Segundo Valenzuela y Juan Luis García Ruiz en noviembre de 2020. La importancia de esta zona radicaba en su acceso al mar, un punto estratégico para el tráfico de drogas. Sin embargo, San Felipe no solo era clave para el narcotráfico. También albergaba una lucrativa operación de tráfico ilegal de totoaba, un pez cuya vejiga natatoria es altamente valorada en China. Se cree que su consumo tiene propiedades medicinales, lo que llevó a que su precio en el mercado negro se disparara hasta $18,000 por unidad. Cuando 2 cabecillas del tráfico de totoaba fueron arrestados, el cártel de Sinaloa intervino para absorber el negocio y fusionarlo con sus operaciones de narcotráfico. Rondero fue uno de los líderes de esta fusión, pero su reinado no se esforzó mucho. El 11 de abril de 2022 fue brutalmente asesinado frente a la casa de su hermano por sicarios desconocidos, quienes le dispararon repetidamente, asegurando su muerte. Alfredo Vizcarra Vega, alias El Feo, interpretó un papel clave en la fundación de los Anthrax. Era hijo de Martiniano Vizcarra Burgos, quien en ese entonces ocupaba el cargo de subdirector de la policía. Gracias a la influencia de su padre, logró operar en el cártel de Sinaloa durante varios años sin ser detectado, eliminando a bandas rivales y asegurando el flujo de drogas. Su papel dentro del cártel era fundamental, ya que coordinaba la comunicación entre los líderes del cártel de Sinaloa y su grupo de sicarios, asegurando que los cargamentos llegaran sin contratiempos y que cualquier amenaza fuese eliminada rápidamente. Sin embargo, el 4 de noviembre de 2008 su suerte cambió. Mientras se encontraba en un túnel de lavado junto a El Chino Anthrax,
fueron emboscados por sicarios a bordo de 2 vehículos. Los atacantes abrieron fuego sin piedad, rociándolos con balas de alto calibre. Mientras el chino logró escapar, el feo murió en el acto. Aunque nunca se identificó con certeza a los responsables, se sospecha que fueron sicarios del cártel de los Beltrán Leiva, quienes estaban enfrentados con el cártel de Sinaloa en una guerra de venganza. Tras su muerte, los Anthrax continuaron operando, y el chino Anthrax asumió el liderazgo del grupo, consolidando su poder dentro de la organización criminal. El cártel de Sinaloa y los Anthrax han sido protagonistas de algunas de las historias más violentas y sangrientas del mundo del crimen organizado en México. Desde el asesinato de Pancho Arce hasta la guerra por la Totoaba en San Felipe, estos eventos reflejan la brutalidad con la que operan estas organizaciones. A pesar de la captura y muerte de varios de sus líderes, el legado del cártel sigue vigente con nuevos nombres emergentes en la estructura del narcotráfico.